En el proyecto se analizan las diversidades morfológicas de tardígrados dentro de dos distintos ecosistemas de Colombia, uno urbano, Bogotá, y uno rural, Bosque de Niebla de Chicaque. De este modo se refleja la diversidad existente en base a la clasificación taxonómica de los tardígrados a partir de las diferencias morfológicas presentadas entre heterotardígrados y eutardígrados. Los tardígrados son microanimales extremófilos, capaces de sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales. Estos organismos son considerados bioindicadores eficientes de la salud de los ecosistemas, especialmente en áreas urbanas afectadas por el impacto humano. La presencia o la ausencia de tardígrados puede revelar la calidad ambiental y la integridad de los ecosistemas locales. Taxonómicamente, los tardígrados se dividen principalmente en heterotardígrada y eutardígrada. La identificación de especies se basa en características morfológicas observadas a través de microscopía, aunque la clasificación a el nivel de la especie puede ser compleja debido a la necesidad de análisis más detallados. Como objetivos se tiene describir la diversidad de tardígrados presentes en el ecosistema urbano y rural, determinar la abundancia y distribución de las especies de tardígrados en los dos ecosistemas, y clasificar taxonómicamente a los tardígrados a partir de características morfológicas observables. La metodología de nuestro proyecto fue la siguiente. Primero recolectamos muestras de líquenes en distintas zonas urbanas y rurales, donde sabríamos que se hallarían los tardígrados. Luego los observamos bajo el microscopio y estereoscopio también, para luego emplear guías de identificación taxonómica para clasificar las distintas especies de tardígrados. Para el análisis morfológico utilizamos el software ImageG. Y por último, analizamos morfologías adaptadas al entorno que tienen las distintas especies de tardígrados. Una herramienta muy importante que se utilizó para clasificar taxonómicamente a los tardígrados fue el programa ImageJ, el cual nos ayudó a poder visualizar en mayor forma las estructuras observadas en cada uno de los tardígrados que se fotografiaron, pues con el fin de poder distinguir o encontrar diferencias morfológicas que nos ayudaran a clasificarlos en eutardígrados y heterotardígrados. Sin embargo, hay que mencionar que una de las limitaciones con las que nos enfrentamos fueron los equipos utilizados, ya que solamente para detectarlos en las muestras, en los líquenes utilizados, pues se ocupó el estereomicroscopio, y para poder ampliar más el campo de observación y visualizarlo mejor se ocupó un microscopio de campo claro de la marca 6, por lo que solamente podíamos visualizar a los tardígrados con un aumento máximo de 100x, como se puede observar en la figura B. Para poder diferenciar a los eutardígrados de los heterotardígrados se consideraron varias características morfológicas de acuerdo a la literatura consultada. Una de las más importantes fue el apéndice cefálico, el cual en los heterotardígrados era presente y en los eutardígrados estaba ausente, lo cual fue un factor clave para poder separarlos, al igual que el exoesqueleto, ya que los heterotardígrados presentaban un exoesqueleto más duro con placas cuticulares, a diferencia de los eutardígrados, los cuales presentaban un exoesqueleto más delgado y flexible. Otra característica importante, pero que resultó complicada poderla visualizar en algunos casos, fue el número de garras en las patas, ya que en los heterotardígrados la literatura menciona que es comúnmente encontrar 4 garras en las patas, mientras que en los eutardígrados es variable, ya que hay especies que tienen 2, especies que tienen 4. En cuanto al tamaño, los heterotardígrados son de mayor tamaño, a diferencia de los eutardígrados, los cuales con ayuda del programa ya antes mencionado se pudo medir a través de micrómetros, que comparados con la literatura también fue un factor importante para determinar a qué tipo de clasificación era correspondiente el tardígrado encontrado en cada una de las muestras. En la gráfica presentada que menciona la distribución de tardígrados en Bogotá y Chicaque, podemos ver que se encontró un mayor de eutardígrados y heterotardígrados en Bogotá, a diferencia de Chicaque.
lo que resulta un poco contradictorio a nuestra hipótesis. Se pensaba que al ser una reserva más natural íbamos a encontrar una mayor diversidad y un mayor número de individuos en las muestras. Sin embargo, una de las limitaciones fue el tipo de técnica para tomar la muestra, ya que en Chicaque resultó difícil la extracción de líquenes, los cuales se encontraban pues pegados a un árbol, por lo cual se tomaron líquenes que se encontraban en el piso, lo que resulta pues un factor muy importante a la hora de poder encontrar tardígrados. A diferencia de Bogotá, los cuales se extrajeron los líquenes de árbol que se encontraban a una altura, esos líquenes como de 1,50 m aproximadamente, lo cual también fue un factor importante. Una de las imágenes con las cuales se pudo tomar una fotografía con mejor resolución, se identificaron lo más que se pudo en cuanto a características morfológicas, como lo fueron el número de garras encontradas en las patas, también el diámetro, el tamaño de los tardígrados, el bulbo faríngeo, el diámetro de la boca y otras características morfológicas. Hicimos un conjunto de los datos recabados de acuerdo a cuánto midió. Sin embargo, pues no se tiene la certeza de que se trate de esta especie, pero por las características consultadas en las literaturas pudimos llegar a una pequeña inferencia, más bien, Acrobiotus sapiens, ya que este tipo de especies, pues como se investigó anteriormente, es una especie muy común en ecosistemas urbanos, los cuales se caracterizan por poder vivir a condiciones extremas o de contaminación causada por actos humanos, por lo que, de acuerdo a lo que se analizó con el programa IMAGE más la literatura consultada, pues llegamos a esta conclusión. La identificación a esta especie de los individuos de los cuales se tomaron fotos, por lo que esto complicó a la hora de poder obtener datos sobre la distribución, abundancia y diversidad de especies, por lo que para saber el número de diversidad de especies se tomaron en cuenta la clasificación taxonómica, que fue eutartígrada y heterotartígrada. Por lo que a partir de estos datos se hizo un análisis de acuerdo al índice de Shannon, en donde se encontró que era de 0.546, lo que nos habla de una mayor abundancia presentada en el ecosistema de Bogotá, a diferencia del de Chicaque. El análisis que hicimos fue que se tienen que contemplar otras variables abióticas, como por ejemplo el pH de cada uno de los ecosistemas, la temperatura, la humedad, entre otros, además de poderlo combinar con técnicas moleculares que nos permitan monitorear y sobre todo poder identificar hasta especie cada uno de los individuos de los cuales se tomaron la fotografía, ya que esto nos permitiría poder ejercer de una mejor manera el índice de Shannon y el índice de Simpson para poder saber la distribución, diversidad y abundancia de las especies en cada uno de los ecosistemas, siendo así más robustos los datos para poder garantizar o por lo menos acercarnos más a un resultado más confiable, más fiable en cuanto al número de datos recabados. Agradecemos el tiempo brindado, al igual de posibles sugerencias que se tengan con respecto al proyecto con el fin de mejorarlo, y muchas gracias.